Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con lo que podría ser la segunda parte del cuatrimestre, donde lo que vamos a ver ahora son virus. Justamente dejamos de lado los parásitos y las bacterias que hemos hablado hasta ahora para comenzar con un nuevo agente infectante, un nuevo agente etiológico que son los virus. En estas dos clases, en esta clase y la que viene, vamos a hablar de los virus de la hepatitis, ¿sí? En particular, en esta clase vamos a hablar del virus de la hepatitis B y la clase que viene del virus de la hepatitis C. Si vamos a hablar de hepatitis, lo lógico sería definir primero qué es una hepatitis. Cada vez que ustedes vean una palabra que termina en itis, lo que en realidad significa es inflamación, ¿sí? Así que una hepatitis básicamente es una inflamación del órgano hepático, una inflamación del hígado. Las hepatitis son inflamaciones que pueden remitir, ¿sí? Pueden ser una hepatitis aguda y remitir y el órgano volver a estar en condiciones, o puede evolucionar. Si esa evolución se sostiene en el tiempo, se necrosan las células hepáticas y esas células muertas terminan siendo ocupadas, ese espacio termina siendo ocupado por tejido fibroso y se forma una fibrosis. Esa fibrosis puede derivar con el tiempo en una cirrosis, donde hay una destrucción mayor del tejido hepático, y esa cirrosis puede dar lugar a que algunas células hepáticas se terminen transformando y tengamos un carcinoma hepatocelular, o sea, un cáncer de hígado. Las causas por las cuales puede darse una hepatitis son diversas. Ustedes saben que el hígado funciona a modo de filtro del organismo también, por lo tanto toda aquella sustancia tóxica que ingrese al organismo va a pasar por ese filtro del hígado y en muchos casos va a terminar destruyendo ese tejido hepático, ¿sí? Entre esas sustancias tóxicas podemos hablar de drogas, pesticidas, el alcohol mismo, ¿sí? Hay una cirrosis hepática causada por el alcohol que es muy común. También todas aquellas enfermedades autoinmunes donde la autoinmunidad esté dirigida contra los hepatocitos, ¿sí? Donde tengamos anticuerpos que destruyan los hepatocitos, vamos a estar hablando de hepatitis autoinmunes. Y también aquellas infecciones que ataquen al hígado. Entre ellas, las más comunes son las infecciones virales, con algunos virus cuya célula target, cuya célula objetivo son justamente los hepatocitos. Por lo tanto, son estas las que vamos a terminar hablando en el día de hoy. Existen muchos virus que en el desarrollo de su infección atacan diversos órganos, ¿sí? La mayoría de ellos termina cuando atacan multiórganos, también terminan atacando el hígado, ¿sí? Entonces, hay muchos virus que terminan causando algún tipo de hepatitis, algún tipo de inflamación hepática. Pero nosotros vamos a hablar de hepatitis virales solamente para aquellos virus que producen principalmente afecciones en este órgano, es decir, donde el virus esté dirigido principalmente contra los hepatocitos, por lo menos en su etapa aguda. Cuando nos referimos entonces a hepatitis virales, nos vamos a estar refiriendo básicamente a 5 virus, principalmente, que son el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Sí, estos 5 virus se ha demostrado que su órgano principal, su objetivo target es el hígado, ¿sí? Afectan las células hepáticas y hay diversas caracterizaciones. Estos 5 virus pertenecen a 5 familias distintas, a 5 géneros distintos, no tienen similitudes entre sí, muchos de ellos, pero para clasificarlos de alguna manera muchas veces se los clasifica a través de su vía de transmisión. Vamos a tener virus enterales, quiere decir que se transmiten por vía entérica, por vía fecal oral, ¿sí? Por ingesta del virus. Y vamos a tener virus parenterales. Parenterales es que se transmiten por fuera de la vía enteral, ¿sí? Paraenteral. Pasa por fuera de la vía enteral, es decir, básicamente por sangre. Dentro de los virus enterales, nosotros vamos a tener al virus de la hepatitis A y al virus de la hepatitis E, que son los virus que se transmiten por fecal oral, por transmisión fecal oral. Y dentro de los virus parenterales vamos a tener el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D. Y desgraciadamente para ustedes, porque lo tienen que empezar a estudiar también ahora, el virus de la hepatitis E también se ha comprobado que se transmite por vía parenteral. Por lo tanto, es un virus que ahora forma parte también del estudio de nuestra materia, porque existe riesgo de transmisión transfusional. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, como les digo,
Las hepatitis virales enterales son aquellas que son transmitidas por vía fecal oral principalmente, son aquellas que son transmitidas por ingesta de alimentos, por contaminación de la ingesta, por aguas contaminadas, ¿sí? Y en principio estas hepatitis virales enterales no representan amenaza desde el punto de vista transfusional, es decir, al no transmitirse por sangre no son el objeto de estudio de esta materia. Por otro lado, las hepatitis virales parenterales son aquellas que sí pueden ser objeto de infección a través de sangre, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con que pueden ser transmitidas por inyecciones, por compartir jeringas, por tatuajes, piercing, por accidentes, por cualquier tipo de punción contaminada, ¿sí? Y todo este tipo de transmisión a través de sangre, obviamente incluimos ahí la transmisión de los componentes sanguíneos. Por lo tanto, estas hepatitis virales parenterales son aquellas que el banco de sangre tiene que vigilar para evitar justamente su transmisión. La historia de las hepatitis virales comienza hace muchísimos años, ¿sí? De hecho, se ha encontrado en momias de varios miles de años, se han encontrado material genético de hepatitis B. Para que ustedes tengan una idea, se han podido caracterizar virus de la hepatitis B en algunas momias que se han encontrado de varios miles de años. Pero refiriéndonos a la historia, a lo que está escrito, podemos decir que en la antigüedad los chinos y los babilonios, en el 3000 a.C. más o menos, ya hablaban de epidemias ictéricas, de brotes de ictericia. La ictericia es la coloración amarilla que adquiere el organismo cuando por un desperfecto hepático, por alguna inflamación hepática, la bilirrubina está circulante y es la que produce el color amarillo de la piel. Sin embargo, en esos momentos solamente se hablaba de esta ictericia, del color amarillo, sin poder vincularlo con el hígado. Obviamente no se entendía cómo formaba parte de esto, cómo existía esto, pero sí hay reportes de esta aparición de epidemias de ictericia, ¿sí? de esta aparición de epidemias donde la gente se ponía amarilla, ¿sí? Se transformaba el pueblo, se transformaba en el pueblo de los Minions. Eh, Luego nos encontramos que en el siglo V aparecen las primeras relaciones. Los griegos logran, Hipócrates sobre todo, logra relacionar estas ictericias con una posible responsabilidad del hígado en ese mecanismo. ¿Sí? O sea, cuando había alguna enfermedad hepática, alguna infección hepática, Hipócrates logró ver que se producía ictericia. Entonces se empezó a relacionar. En los siglos XVII a XIX aparecen un montón de epidemias ictéricas, un montón de reportes de epidemias ictéricas durante las guerras. En muchos casos se la llama la dolencia del soldado también. La mayoría de estas epidemias ictéricas que ocurrían en las guerras tienen que ver justamente con las malas condiciones sanitarias del hacinamiento. Ustedes piensen que el movimiento de ejércitos de cientos o miles de personas por toda Europa, lo que hacía era juntar esas cientos y miles de personas en un campo donde el alimento y la materia fecal estaba a pocos metros, ¿sí? Imagínense miles de soldados yendo al baño en un campamento donde en la carpa de al lado están los alimentos para esa cruzada. Obviamente las condiciones sanitarias y el hacinamiento hacían que esto fuera el caldo de cultivo para esta transmisión entérica de hepatitis. Todas estas hasta ahora son la mayoría caracterizadas como posibles ictericias infecciosas, ¿sí? Lo que hoy denominaríamos hepatitis enterales. El primer reporte fehaciente de una ictericia parenteral, lo que podemos llamar una hepatitis parenteral, lo brinda Ludman, en el año 1883. Esto se da en un astillero en Alemania, luego de una vacunación para la viruela. Allí se vacunan 1.289 trabajadores y de ellos 191 desarrollan ictericia en menos de 2 meses. En este caso no se podía vincular la ictericia con una cuestión de hacinamiento, con una cuestión alimentaria, porque cada uno de estos trabajadores vivía en su casa. Lo único que hacía era ir a trabajar al astillero, y
y justo se da en este momento donde ocurre post-vacunación. Tenemos que situarnos en ese momento, en la época, y en ese momento la vacunación se realizaba con material no estéril. ¿Sí? Probablemente la misma aguja que se utilizaba para vacunar era la misma aguja que vacunaba a todos los trabajadores. Con suerte se producía algún intento de esterilización pasándola por arriba de un mechero, pero no existía el concepto de esterilidad todavía en ese momento. Hay que pensar también, para situarnos en ese momento, que las potencias europeas estaban en expansión hacia territorios nuevos, hacia territorios vírgenes del sudeste asiático, de Asia, de África. Y en esos lugares existían muchos parásitos nuevos, como la malaria, por ejemplo, y por lo tanto a los trabajadores que iban a ir a desarrollar esas colonias o a conquistar esas colonias, a esos trabajadores se los vacunaba contra estos parásitos. Entonces se da muchas veces que la vacunación para evitar un parásito termina siendo el gen, la generación de una epidemia de hepatitis. En el año 1922 también hay una referencia a estos casos de ictericia, una mini epidemia de ictericia que ocurre en Gotemburgo, en un centro para tratamiento de pacientes con diabetes. Piensen que en ese momento la insulina se inyectaba en un centro, si había que obtenerla de hígado de cerdo probablemente, o de hígado de cadáveres. Esta insulina se purificaba en esos centros y se inyectaba en estos centros, no es como ahora que uno la puede comprar en la farmacia y tratarse, sino que en ese momento los diabéticos debían ir hasta esos lugares para poder tratarse. Y seguramente las condiciones de esterilidad con las que se aplicaba esta insulina no eran las más adecuadas. Por otro lado, en la Segunda Guerra Mundial se estima que hubo alrededor de 16 millones de casos de hepatitis. Piensen ustedes en una Europa devastada, donde los cadáveres estaban en las calles, no había cloacas, las condiciones sanitarias eran terriblemente inseguras, insanas, insalubres. Entonces en esos casos también son momentos propicios para los brotes de epidemias, ¿sí? Y entre esas epidemias están las hepatitis enterales. Hay un reporte muy detallado en el año 1942 también, de una tanda de soldados norteamericanos que son vacunados contra la fiebre amarilla. Lo que yo les planteaba, estos soldados iban a ir a combatir al sudeste asiático, iban a ir a combatir al Pacífico, y entonces en estas islas del sudeste asiático donde había fiebre amarilla, se los vacuna a estos soldados para protegerlos de la fiebre amarilla. Años después se produce, en ese momento se produce una ictericia en 28.585 de ellos. De hecho, 62 de esos soldados mueren de hepatitis fulminante. Y años después se toman esos reportes, se cita nuevamente a los donantes, a los veteranos que estuvieran vivos, y se los empieza a estudiar, encontrándose que justamente había sido una epidemia de hepatitis B causada por una vacunación, ¿sí? Esto se pudo hacer porque se conservaban los reportes de la época y se conservaban los nombres de las personas. Se citó a estos veteranos que estuvieran vivos todavía y se estudió que la mayoría de ellos habían tenido hepatitis B. Pensemos que hasta ese momento todavía hablábamos de ictericias o alguna cuestión hepática, pero no hablábamos, no sabíamos que había distintos virus, no sabíamos qué lo causaba, se suponía que había algún agente etiológico que podía causarlo y se suponía que podía ser algún virus. Pero lo que llamaba la atención era las distintas formas de transmisión, ¿sí? Había epidemias de transmisión por vía oral fecal y epidemias de transmisión por vía parenteral. En el año 42, en ese mismo año 42, un científico, Voigt, junto con 3 discípulos, con un amor increíble por la ciencia, demuestra la transmisión por vía enteral ingiriendo jugo duodenal de un paciente ictérico. Se tomó el jugo duodenal, él y sus 3 discípulos. Por eso le digo el amor terrible que tenía este tipo por la ciencia, ¿no? A las 3 semanas, los 4 científicos medios nabos terminan presentando cuadros de ictericia, ¿sí? Estas personas pudieron demostrar esta transmisión por vía enteral ingiriendo justamente materia contaminada, ¿sí?
lo que es el amor a la ciencia. Unos años después, McCallum demuestra la existencia de dos formas de transmisión infecciosa en voluntarios, o sea, demuestra que hay formas de transmisión por vía entérica y demuestra que hay formas de transmisión por vía sérica. Lo que sí McCallum fue un poquito más piola, un poquito menos, tenía amor por la ciencia, pero no tanto, y demostró esto haciendo esta transmisión, pero en voluntarios, no en su propio organismo. Entonces McCallum, al demostrar estas dos formas de transmisión infecciosa, denomina hepatitis A una forma, a la forma entérica, y hepatitis B a la otra forma, a la forma sérica. Entonces, en el año 47 es el primer momento en el cual podemos hablar de hepatitis A y hepatitis B. Llegamos al año 55 y en este centro que ven ahí abajo, el Willowbrook State School, era una institución, un hospital, una guarda para niños con retrasos mentales. Y este doctor Krugman, que viene ahí en la foto, trabajó durante 15 años realizando diversos experimentos, la mayoría de ellos experimentos controversiales, por eso le pongo también la foto, es un lugar bastante macabro, buscando una vacuna para esta hepatitis. Lo que pasa es que esa vacuna la buscaba justamente en los niños con retrasos mentales. Lo que hay que reconocer como logro a este señor es que es el primero que utiliza el 3 de transaminasas para determinar las hepatitis que no tuvieran ictericia, ¿sí? O sea, aquellas hepatitis que no presentaban cuadro ictérico, que eran asintomáticas, igual él las podía detectar haciendo el test de transaminasa. La transaminasa es una enzima hepática que no está normalmente en circulación. Si yo tengo transaminasas en circulación es porque tengo las células hepáticas dañadas y se liberan justamente al torrente sanguíneo estas enzimas. Entonces, la medición de transaminasas en circulación lo que me indica es lesión hepática y por lo tanto este señor planteaba la posibilidad de descubrir o de identificar hepatitis no ictéricas, no sintomáticas a partir de este test de la transaminasa. Esto es el primer diagnóstico que hubo de las hepatitis. Además, este señor logró ensayar algún tipo de vacuna, ¿sí?, con los pacientes recuperados, con aquellos pacientes que se recuperaban de las hepatitis infecciosas, logró ensayar algún tipo de vacuna que serían lo que inició la carrera para poder llegar a la vacuna de la hepatitis B que tenemos hoy en día. Entonces, recapitulemos en qué situación nos encontramos en este momento. Estamos alrededor de los años 60, ¿sí? Y hasta ahora sabemos que había ictericias posguerra, que se debían generalmente a las malas condiciones sanitarias, y probablemente fueran ictericias enterales, ictericias debido a estas malas condiciones sanitarias y a la ingesta de agua o alimentos contaminados. A su vez existían ictericias post-vacunaciones, donde se demostraba la transmisión en campañas de vacunación, con lo cual había posibilidades de que existieran dos agentes distintos. Estas dos vías de contagio generaban a su vez incubaciones distintas y algunos síntomas distintos según la vía de contagio, por lo tanto volvemos a la presunción de que son dos agentes distintos. Después McCallum había demostrado que existía este contagio por dos vías distintas, ¿sí?, por vía enteral y por vía parenteral. Por lo tanto, quedaba casi claro que por lo menos existían dos agentes distintos. Ahora bien, ¿cuáles son estos agentes infecciosos? Porque sabemos que existe una hepatitis A y sabemos que existe una hepatitis B, pero no sabemos quién la causa. Si es una bacteria, si es un parásito, si es un virus, no había hasta ese momento noción de quién era el agente infeccioso. El primer virus de todos estos que se reconoce y que se descubre es el virus de la hepatitis B. Llegamos al año 65 y este señor de la foto, Baruch Blumberg, era un médico que estudiaba anticuerpos contra lipoproteínas en pacientes leucémicos. Nada que ver con la hepatitis. Este señor tenía una seroteca enorme, tenía muchos contactos alrededor del mundo y había conseguido sueros de todo el mundo, de diversas poblaciones. Y las estudiaba buscando estos anticuerpos. Este señor descubre en el suero de un aborigen australiano que existía un antígeno que
que reaccionaba con anticuerpos de 2 pacientes leucémicos, ¿sí? Entonces describe a este antígeno, lo denomina antígeno australiano. Lo que sabemos es que este antígeno australiano es el antígeno de superficie de la hepatitis B, pero hasta ese momento él suponía que pertenecía al aborigen australiano. Más tarde él encuentra que ese antígeno también estaba presente en una alta tasa entre los pacientes leucémicos. Por lo tanto, se puso a pensar que se trataba de algo relacionado con la leucemia. Pero más tarde aún, descubre que en pacientes no leucémicos, en algunas poblaciones de pacientes no leucémicos, también existía una alta tasa. Y le llamó la atención que en pacientes con síndrome de Down, la tasa era mayor. Lo que más le llama la atención a él es que él venía siguiendo estos chicos con síndrome de Down y descubre que algunos pacientes que eran negativos en un principio terminan teniendo este antígeno australiano posteriormente, ¿sí? O sea, este antígeno australiano aparece en algún momento de la vida de estos chicos con síndrome de Down. Por lo tanto, él intuye que es algo adquirido, que es algo que viene de afuera, que probablemente pertenezca a un agente externo. La frutilla del postre se da en el año 67, cuando una investigadora de su propio grupo tiene un accidente, ¿sí? Y desarrolla un cuadro clínico de hepatitis, ¿sí? Ictericia, malestar, inflamación hepática. Y el suero de esta investigadora comienza a dar positivo para el antígeno australiano. Entonces, esta investigadora, que hasta ese momento era antígeno australiano negativo, comienza a ser antígeno australiano positivo, ¿sí? Entonces ahí no quedaba otra que vincular este antígeno australiano con el virus de la hepatitis. En estudios posteriores se demostró que este antígeno, estaba presente también en otros pacientes con hepatitis B. Por lo tanto, se pudo vincular a este antígeno con el virus de la hepatitis B. Se vio que estaba en etapa aguda, se siguió a pacientes que adquirieran la hepatitis B y se vio que en etapa aguda estaba presente y en aquellos que remitían desaparecía y en aquellos que se cronificaba la hepatitis se sostenía este antígeno. Con posterioridad este antígeno australiano se terminó cambiando su denominación a antígeno de superficie porque es la función que tiene en el virus de hepatitis B. Pero si ustedes hablan con algún bioquímico o médico de 70 para arriba, probablemente les hable del antígeno australiano, porque hasta no hace mucho la nomenclatura hablaba del antígeno australiano. Entonces, la caracterización, la aparición de esta proteína, de este antígeno, me permitió poder identificar al virus. Todavía no sabíamos muy bien cómo era este virus, había que encontrarlo, ¿sí? O sea, sabíamos que existía esta proteína, sabíamos que reaccionaba con los anticuerpos anti-superficie, pero no sabíamos muy bien cómo era el virus. Antes del año 70, Bayer describe unas esferas. Si ustedes miran la foto, van a ver que hay unas esferas pequeñitas y unos túbulos, ¿sí? La microesfera de 22 y el microtúbulo también de 22 por 150, que tienen el antígeno australiano en su superficie. ¿Sí? O sea, Bayer descubre que estas esferas tienen ese antígeno australiano en la superficie. Por lo tanto, describe al virus como estas microesferas, como estos microtúbulos. Lo que ocurre es que cuando logran purificar estas microesferas o microtúbulos se dan cuenta de que adentro no hay material genético, no hay ni ADN ni ARN, son partículas vacías. Son como bolsas de membrana que tienen el antígeno australiano pero que adentro no tienen nada, por lo tanto no eran el virus, no podían ser el virus porque el virus necesita del material genético para replicarse. Tuvimos que llegar al año 70 para que Dane describiera lo que hoy conocemos como las partículas de Dane, que son unas partículas más grandes de 42 nanómetros, que son las que ven en la foto también, que resultan ser la verdadera partícula viral de hepatitis B. ¿Por qué no las había visto Bayer si estas partículas eran mucho más grandes? Porque están en mucho menor número, ¿sí? El virus de la hepatitis B produce, al multiplicarse, se multiplica como partículas de Dane, pero además produce, se cree que a modo de escape, a modo de
de cortina de humo, produce estas microesferas y estos microtúbulos con membrana celular y antígeno de superficie que están en circulación y que en realidad van a ser reconocidas por los anticuerpos y van a atrapar a estos anticuerpos y, como les digo, una cortina de humo para que el propio virus no esté atacado. Entonces estas microesferas y estos microtúbulos están en mucha mayor concentración que las verdaderas partículas de Dane y por lo tanto debe de haber sido por eso que Bayer no los vio, no descubrió estas partículas. Entonces llegamos ya a la identificación del agente del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis A no lo vamos a ver porque, como les digo, es un virus de transmisión enteral y al día de hoy no tiene riesgo de transmisión transfusional, así que lo dejamos para otra situación, en otro momento, si quieren lo hablamos en un pasillo, pero no lo vamos a ver acá en las clases. Bien, entonces, acá tenemos, se los presento, esta es la foto, el virus de la hepatitis B. ¿Cómo está conformado? Sabemos que es la partícula de Dane, sabemos que tiene 42 nanómetros, pero ¿cómo es su conformación? Bien, como les digo, las partículas de Dane tienen 42 nanómetros de diámetro, son partículas doblemente cubiertas, ¿sí? Es decir, tienen una cápside viral, una proteína viral que forma una cápside, una caja, donde dentro está el genoma viral y la polimerasa, y por fuera de esta cápside viral, que es la verde en el dibujito, por fuera se encuentra una envoltura lipoproteica, ¿sí? Entonces, volvemos. Tenemos el genoma viral, tenemos una polimerasa que está unida a este genoma, que ustedes la ven ahí media violeta. El genoma viral y esta polimerasa están dentro de la cápside viral, dentro de la estructura viral proteica, y por fuera de esta estructura viral proteica, que es la que protege al genoma viral, nos encontramos con una envoltura lipoproteica que adquiere el virus de las mismas células que infecta. Entonces, en esta envoltura lipoproteica vamos a encontrarnos tres proteínas distintas: la proteína del antígeno de superficie, que es la proteína de la que hemos hablado, la proteína PreS1 y la proteína PreS2. Por dentro la cápside viral, que va a estar formada por las proteínas del core, por dentro la polimerasa, que va a ser otra proteína, otra enzima, y un genoma viral que va a ser de ADN circular doble cadena parcial. Las partículas esféricas y filamentosas que planteamos que había descubierto Bayer son envolturas sin cápside y sin ADN en el interior, ¿sí? Son bolsas de envolturas solamente. El genoma de este virus fue caracterizado y se lo incorporó dentro de una familia propia que es la Hepadnavirus, ¿sí? Hepa-DNA virus. Sirve como regla mnemotécnica para recordar que el virus de la hepatitis B es un virus DNA, ¿sí? Que es un virus hepatotropo. Hepatotropo significa que infecta el hígado, pero que también puede encontrarse en riñón, en páncreas y en células mononucleares. Cuando uno analiza la secuencia genómica, del virus de la hepatitis B, se encuentra con que hay 6 genotipos distintos. Hay algunas personas que ya hablan de 8 genotipos distintos, algunos hablan de 10. Nosotros podemos decir que hay 6 genotipos asegurados, 6 genotipos reconocidos, que se denominan del A a la F, ¿sí? Cuyo material genético varía en un 30%. Algunos hablan de genotipos hasta H o hasta J. Y cada genotipo, ¿sí?, a su vez incluye distintas cepas. Estas cepas van a variar en un 10%, es decir, dentro del genotipo A hay distintas cepas que tienen una variación del 10%. En Argentina el genotipo más común es el F. Cuando nosotros describimos este genoma, decimos que es un DNA circular doble cadena parcial. Si ustedes miran el ADN del virus de la hepatitis B, la doble cadena va a estar formada por una cadena larga, que es la color lila, y una cadena corta, que es la roja. Fíjense que es circular, las dos cadenas, que son dobles en alguna parte de su formación,
y por eso se dice que son circulares, doble pero parciales, porque ninguna de las dos cadenas está completa, ninguna de las dos cadenas cierra el círculo, ¿sí? A su vez, este genoma tiene 4 marcos abiertos de lectura. ¿Qué significa un marco abierto de lectura? Un marco abierto de lectura es el lugar en el virus donde se codifica para cierta proteína. En el marco abierto de lectura azul vamos a codificar para la polimerasa, en el marco abierto de lectura amarillo para una proteína X, en el marco rosa de lectura para las proteínas de la cápside, la core y precore, y en el marco abierto de lectura verde vamos a codificar para las proteínas de superficie, de envoltura, que son la proteína S, el antígeno S, el antígeno australiano, y la PreS1 y PreS2. Bien, ahora, ¿qué son todas estas proteínas? ¿Sí? Vamos a ir de a poco para no marearnos. La proteína S es la más abundante, la que conocemos, ¿sí? Se utiliza como marcador serológico, es casi un 70% de la proteína de envoltura, ¿sí? Como es la más conocida, la más estudiada, se ha podido utilizar también como marcador epidemiológico, como marcador, es la proteína que nos muestra los polimorfismos, las distintas subespecies que hay, y es la proteína que se utiliza como antígeno de superficie para generar reactivos que busquen los anticuerpos, o la proteína que se utiliza como vacuna, como antígeno que sirve para la inmunización, ¿sí? Hemos visto, lo vamos a ver más adelante también, que la vacuna del virus de la hepatitis B no es con el virus completo, sino solamente con esta proteína S producida en forma recombinante. La segunda proteína de envoltura que encontramos es la PreS1, que es una proteína S un poco más grande, con alguna región más, que se ha encontrado que su función es la de posible sitio de unión al receptor celular, es decir, la PreS1 sería la proteína que se une a una proteína del hepatocito para permitir el ingreso del virus a la célula y su posterior secreción cuando el virus sale de la célula. La proteína PreS2 aún tiene una función desconocida, pero al ser también una proteína de envoltura se supone que tiene que ver con la unión del virus al receptor, a las proteínas celulares. Luego tenemos las proteínas de la cápside, ¿sí? La proteína del core, que se denomina, que son los monómeros que luego de ensamblado forman el polímero que hace de caja de contención para el ADN viral. Esta proteína del core se autoensambla, ¿sí? Se une al ADN y forma esta cápside que yo les digo. Es como si fueran los ladrillos que van a formar la casita del virus, si lo queremos llamar de alguna forma un tanto fantasiosa, infantil. Bien, además de esta proteína del core, existe una proteína que es la proteína del precore, que es la proteína del core con una modificación, con una variante genética, es una proteína del core incompleta. Esta proteína se excreta, es una proteína que se produce, se dirige al retículo endoplasmático y ahí se secreta al exterior. Se ha demostrado que es soluble, que no es imprescindible para la replicación y justamente está codificada en el mismo marco de lectura que la proteína del core. Luego tenemos la proteína de la polimerasa, esta enzima que hemos visto. La polimerasa es una enzima que polimeriza, es una enzima que permite la replicación viral, que permite que el virus se duplique. Y esta polimerasa tiene 4 dominios. En esos dominios realiza 4 funciones distintas. Por un lado, la función de ADN polimerasa, es decir, la enzima que copia el ADN en ADN nuevo. Tiene la función de transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa retrotranscribe el ARN mensajero o el ARN en ADN. Tiene la función de RNasa H, que lo que hace es cortar las hebras mixtas de ADN y ARN. Y tiene la capacidad de proteína cebadora, es decir, que actúa como primer también. Todo esto lo vamos a ver
en unas diapositivas más cuando veamos el ciclo de la hepatitis B. Y por último, tenemos la proteína X, que es una proteína quinasa, una proteína que fosforila, una proteína que regula los promotores, que regula los promotores virales y los promotores del hepatocito, y que se está intentando demostrar que existe una posible relación con la actividad de esta proteína quinasa con la evolución a hepatocarcinoma. Observemos un poco cómo es el ciclo de infección y el ciclo de replicación de este virus. Lo primero que va a ocurrir va a ser que el virus se absorbe, como les decía, la PRES1 probablemente genere una unión entre las proteínas del virus, de la PRES1, y las proteínas de la membrana celular. El virus se va a fusionar con la membrana celular y va a liberar dentro, en el citoplasma, va a liberar la cápside. Esa cápside se va a dirigir hacia el núcleo y en el núcleo se va a liberar dentro el ADN circular doble cadena parcial. Una vez dentro del núcleo, este ADN circular doble cadena parcial se va a terminar de convertir en ADN circular covalentemente cerrado, es decir, se terminan de cerrar las dos cadenas y vamos a tener un ADN doble cadena circular covalentemente cerrado. Y una vez que tenemos este ADN circular covalentemente cerrado, se produce la transcripción. Se produce la transcripción, vamos a generar ARN mensajero, ¿sí? Ese ARN mensajero va a salir del núcleo, se va a dirigir hacia los ribosomas y en los ribosomas se van a producir, se va a traducir las proteínas de la cápside, las proteínas virales. Por otro lado, ese ARN se va a incorporar dentro de esta cápside, ¿sí? Se ensambla, o sea, un ARN va hacia los ribosomas y produce la generación de proteínas de la cápside. Esa cápside se ensambla y otro ARN se incorpora dentro de esa cápside ensamblada. Este ARN incorporado se retrotranscribe, y ahí la función de retrotranscriptasa que tiene la polimerasa, se retrotranscribe y al retrotranscribirse vamos a tener que el RNA tiene una cadena de DNA complementaria unida, y por lo tanto tenemos un híbrido de ADN y ARN, y ahí la función RNasa H de la polimerasa, que degrada el RNA de esta cadena, se copia la segunda cadena de ADN, ¿sí? Con su función polimerasa, y tenemos entonces ahora copiado dentro de la cápside el ADN circular doble cadena parcial. Esa cápside se incorpora al retículo endoplasmático y allí adquiere la membrana, la envoltura, y con esa membrana se fusiona con la misma membrana celular y es liberado al torrente, a la circulación. Como vemos en este ciclo de replicación, no habría lesiones celulares. El virus ingresa a la célula, se copia y se libera. De hecho, no está en el gráfico, pero el virus de la hepatitis B puede integrarse en el genoma de la misma célula, del mismo hepatocito, y permanecer latente, integrado en el genoma del organismo humano, puede permanecer integrado y convivir durante mucho tiempo con esa célula. Lo que se ve no se observa ningún tipo de daño en particular. No resulta un virus citotóxico, un virus que destruye a la célula al multiplicarse. Lo que se ha estudiado es que el responsable de la lesión hepática sería la respuesta inmune celular. Sí, este virus de la hepatitis B, al fusionar su membrana con la membrana del hepatocito, quedan las proteínas virales del virus, perdón la redundancia, quedan las proteínas virales en la membrana del hepatocito, son producidas las proteínas dentro del hepatocito y por lo tanto este hepatocito va a tener antígenos virales en membrana y por lo tanto va a ser reconocido como extraño, cuando en realidad es una célula del mismo organismo, va a ser reconocido como extraño y va a desencadenar una respuesta inmune celular por los linfocitos T
Y estos linfocitos T van a hacer que algunos otros productos de la respuesta inflamatoria, como el interferón, los radicales libres o el factor de necrosis tumoral, produzcan la destrucción de ese hepatocito infectado. Entonces, la patogenia, la lesión hepática, no va a estar dada en sí por la acción del virus, sino que va a estar dada por la respuesta inmune del mismo hospedador. Clínicamente, la hepatitis B tiene un periodo de incubación de entre 2 y 3 meses, ¿sí? Puede tener una enfermedad clínica con ictericia, como lo vimos, con un rango que puede ir entre los 45 y los 80 días. En los menores de 5 años, la mayoría de las veces, un 90% es asintomática, es anictérica, y en los mayores de 5 años, el 50% de las veces podemos llegar a tener síntomas. O sea, es una hepatitis que puede pasar asintomática, y de ahí también el riesgo de que se nos presente un donante que nunca supo que tuvo esta hepatitis porque la cursó de forma asintomática. Existe una posibilidad de hepatitis fulminante, ¿sí? De un 0,5 o 1%, es muy baja, pero existe esta posibilidad de hepatitis fulminante y va a estar determinada generalmente por el estado inmune del paciente y por el tipo de infección, por la carga viral y por la cantidad de virus infectada. La infección crónica en la hepatitis B se va a dar muy diferente de acuerdo al rango de edad que nosotros tengamos la infección. Cuanto más pequeño sea la persona que se infecta, mayor riesgo de cronicidad va a tener. En los menores de 5 años puede llegar al 90% de evolución a hepatitis crónica, y en los mayores de 5 años generalmente ronda el 10% o menos, ¿sí? Es decir, las personas adultas tienen menos riesgo de llegar a hepatitis crónica, las personas, los bebés y los niños más jóvenes tienen mucho mayor riesgo de llegar a hepatitis crónica. Por esto también hay que tener cuidado con las madres contagiadas de hepatitis B, y por eso es tan importante, y lo vamos a ver más adelante, la vacunación obligatoria para hepatitis B. En esta hepatitis ictérica además pueden darse colestasis por la inflamación del hígado, puede darse urticarias por la existencia de bilirrubina circulante, pueden darse artralgias por los dolores que pudiera causar esta hepatitis. La transmisibilidad de este virus se ha visto que es alta, es un virus de alta transmisibilidad en sangre y suero, que existe una posibilidad de transmisión también por fluido vaginal, por semen, por relaciones sexuales y por saliva, y tiene una baja transmisibilidad por otros fluidos que no sean estos que hemos nombrado. Entonces, evaluemos nuevamente cómo podría ser la historia natural en adultos. Frente a una infección primaria, el 70% de estas infecciones van a ser subclínicas, van a ser asintomáticas, y un 30% aproximadamente van a ser sintomáticas, ¿sí? Estamos hablando de adultos. De esta infección primaria, el 90% o más va a resolver y va a quedar en una hepatitis aguda, ¿sí? Con resolución. Y un 10%, entre un 1 y un 10%, van a desarrollar hepatitis crónica, van a evolucionar a infección crónica. De esta infección crónica, un 70 o un 90% van a ser portadores crónicos asintomáticos. Es decir, si la persona cursó con una infección primaria subclínica, con una infección primaria asintomática, y luego se transforma en un portador crónico asintomático, es probable que esta persona la tengamos como donante de sangre si en algún momento es requerido o si surge su voluntad, sin que esta persona supiera o tuviera idea de que está cursando una hepatitis. Esta infección crónica, en el 30% de los casos, puede evolucionar luego de 10, 20, 30 años a una cirrosis, y esta cirrosis puede evolucionar a su vez a un hepatocarcinoma celular, es decir, a un cáncer de hígado. Todo esto con el paso de los tiempos, y obviamente va a depender del estado inmune de la persona y de algunas comorbilidades que pudiera llegar a tener. A su vez hay un bajo porcentaje, menor al 0,1%, de hepatitis fulminantes. Esas hepatitis fulminantes pueden derivar en la muerte de la misma manera que
la cirrosis o el hepatocarcinoma celular. En el caso de los niños, los porcentajes varían y la evolución a la cronicidad va a ser diferente a los adultos. En el caso de los chicos, cuanto más pequeños sean, más riesgos de evolución a cronicidad tienen. Hay una relación directa entre la edad y la evolución a la cronicidad. Como se ve en el gráfico, en neonatos existe un 90% de llegar a hepatitis crónica, en lactantes un 50% y en niños un 20%. Por eso, reitero, es tan importante la vacunación en el primer momento de vida, ¿sí? O sea, hoy en día, gracias a Dios, tenemos la vacunación como obligatoria en nuestro país y el bebé no deja el sanatorio, no deja la sala donde nació sin tener la primera dosis de hepatitis B. Lo importante es cumplir con el plan completo de vacunación para que este neonato no desarrolle hepatitis B crónica si es que tiene una madre portadora de hepatitis B. Algo que facilita mucho la identificación de la hepatitis B, el estado en el cual se encuentra, es la cantidad de marcadores específicos que tiene esta patología. ¿Sí? Nosotros en muchos ensayos tenemos anticuerpo y antígeno nada más. En este caso tenemos varios anticuerpos y varios antígenos. Y vamos a ver qué es lo que marca cada uno en sí. Primero el antígeno de superficie, el antígeno australiano, que tanto hemos hablado ya, la proteína S, que es el antígeno que aparece en etapa aguda, o sea, ni bien el virus ingresa al organismo y se empieza a replicar, este antígeno aparece, ¿sí? Es un marcador que ya podemos detectar. En etapa aguda está presente y en pacientes crónicos donde se sigue produciendo el virus se va a seguir encontrando este marcador. Por lo tanto, este marcador me indica infectividad. Esta persona está infectada con el virus. Por otro lado, tenemos el anticuerpo correspondiente a este antígeno de superficie. Este anticuerpo en realidad bloquea al antígeno de superficie. Por lo tanto, si tenemos el anticuerpo presente, vamos a tener el antígeno desaparecido, ¿sí? Este anticuerpo contra el contra el antígeno de superficie aparece cuando la persona se curó en la convalecencia, cuando ya no tiene infectividad, cuando ya no tiene el antígeno de superficie circulante, o aparece en la vacunación, porque el antígeno S es el que utilizamos para vacunar y por lo tanto desarrollamos anticuerpos anti-S. Como este anticuerpo es el utilizado en la vacunación y como este anticuerpo aparece en la convalecencia, cuando una persona ya está curada, lo que indica la aparición de este marcador es inmunidad. Por otro lado, tenemos otro anticuerpo que es el anticuerpo del core, ¿sí? Que es un anticuerpo dirigido contra la proteína de la cápside, que es el primer anticuerpo que aparece en etapa aguda como core IgM y persiste en la convalecencia. Es decir, cuando una persona se ha curado igualmente tiene este anticuerpo. En el caso de los portadores crónicos, también vamos a encontrar anticuerpo anticore. Pero en el caso de los crónicos no vamos a encontrar el anti-HBs porque esta persona no se ha curado y el anti-HBs me indica inmunidad. Por lo tanto, el anticuerpo del core lo que presenta es exposición, indica exposición. Esta exposición puede ser por una hepatitis presente o por una hepatitis pasada. Por otro lado tenemos el antígeno E, que habíamos planteado, es un antígeno que va a estar soluble, que se encuentra en el momento en que el virus está en etapa activa de replicación y por lo tanto este antígeno indica replicación. En los momentos en que la persona es altamente infectiva, vamos a tener el virus replicando, el virus en circulación y vamos a tener este antígeno E presente que es el que indica justamente la replicación viral. El anticuerpo que neutraliza este antígeno es el anti-HBe, que generalmente lo que indica es recuperación clínica, es decir, frenamos la replicación, frenamos la etapa activa del virus, por lo tanto hay una recuperación clínica. Y por último podemos hablar de lo que les decía, las enzimas hepáticas, que son en realidad marcadores inespecíficos, ¿sí? Estas enzimas hepáticas lo que indican es daño hepático, pueden producirse por daño hepático por hepatitis B o por cualquier otro virus o por cualquier otro tóxico que termine destruyendo las células hepáticas.
Por supuesto que obviamente existen también marcadores de biología molecular, que no los nombro acá y no los pongo porque no son marcadores serológicos, son marcadores de biología molecular. Pero la detección de ADN viral del virus de la hepatitis B, justamente lo que me va a marcar es que el virus está presente. Entonces, como les había planteado en la primera o segunda clase, ya no recuerdo, eh, con estos marcadores y su persistencia y su aparición o desaparición en el tiempo, nosotros podemos presentar curvas serológicas. Estas curvas serológicas justamente me van a mostrar en qué etapa podríamos llegar a encontrarnos. Para eso vamos a poder hacer una curva serológica para la hepatitis aguda con resolución y una curva serológica para la hepatitis crónica. ¿Sí? Obviamente puede haber variantes, pero estos serían los tipos de curvas teóricas. Lo primero que vamos a encontrar en celeste es el crecimiento del título viral. ¿Sí? Si ustedes ven, lo primero que aparece es el ADN de este virus. Y, como siempre digo, lo voy a volver a repetir, la detección de los marcadores por biología molecular, la detección viral, es primaria, es anticipada a la aparición de los antígenos porque la biología molecular tiene la capacidad de amplificar. ¿Sí? De un ADN circulante, la biología molecular va a multiplicar ese ADN circulante y va a llevarlo de 1 a 1000 millones de ADNs. Por lo tanto, con una menor cantidad de ADN yo ya puedo detectar la circulación del virus. En el caso de querer medir antígenos, tengo que esperar que el virus por sí solo replique y se multiplique para poder tener una cantidad que yo pueda medirla. ¿Sí? Por esta razón es que los ensayos de biología molecular son más sensibles y detectan antes a los antígenos. Por supuesto que para poder medir anticuerpos tengo que esperar que el organismo active la respuesta inmune y obviamente voy a tener primero el virus circulante, lo voy a poder medir por ADN, luego por antígeno y cuando se desarrolle la respuesta inmune voy a poder medir con los marcadores de anticuerpos. Bueno, volvamos a esta diapositiva. Lo primero entonces que tenemos es el alto título viral en azul, que luego cae, porque es una hepatitis aguda, que desaparece. Y luego vamos a tener el antígeno de superficie, el primer antígeno detectable, que lo vemos acá en rosa, también tiene un pico. Fíjense que este antígeno de superficie desaparece, luego aparece el antígeno E, también detectable y desaparece, y luego vemos el primer anticuerpo, que es el anticuerpo anticore, que aparece en forma de IgM, que luego hace el switch a IgG y se mantiene en el tiempo. Si ustedes miran, hay transaminasas que se elevan por el daño hepático causado entre las 5 y las 10 semanas, y luego empiezan a aparecer los anticuerpos, ¿sí? El anti-HBs, el anti-HBe. En este caso, los anticuerpos, fíjense que marcan la resolución de esta hepatitis aguda. El anticuerpo anti-S marca la resolución. Si ustedes miran bien la curva, en el momento en que empieza a bajar la curva rosa, que sería la de antígeno de superficie, es el momento en que se empieza a producir el anti-HBs. Solo que no lo puedo medir porque el anti-HBs que se está produciendo está neutralizando el antígeno de superficie. ¿Sí? Recién empiezo a detectar el anti-HBs cuando hay exceso de anticuerpo por sobre el antígeno. ¿Se entiende esto? Primero el antígeno empieza a multiplicarse, empieza a crecer la curva porque el virus empieza a multiplicarse. En el momento en que el sistema inmune empieza a generar anticuerpos, esa curva de antígeno empieza a caer, pero no porque el antígeno empiece a caer, sino porque empieza a ser complejado por el anticuerpo. Por lo tanto, no puedo medir los dos al mismo tiempo, solo voy a poder medir el antígeno libre o el anticuerpo libre. Y recién voy a poder medir el anticuerpo en exceso cuando este antígeno de superficie desaparezca. En el caso de una hepatitis crónica, comienza de la misma forma, tenemos un título viral primero, que puede caer, pero que se sostiene porque no hay resolución. Por lo tanto, si no hay resolución, el virus sigue circulando.
Tenemos un antígeno de superficie detectable que cae un poco el título por algunos anticuerpos que empiezan a producirse, pero que se mantiene este título porque justamente la infección se sostiene. Aparece el antígeno E detectable que tiende a desaparecer en los momentos en que esta etapa se cronifica, pero que puede tener aumentos y descensos. Aparece producción temprana de anticuerpos anticore, IgM, que se mantienen como IgG, pero como el anticore no tengo antígeno circulante del core, porque el antígeno del core está dentro de la membrana, este anticuerpo sí lo voy a poder medir. Lo que no voy a poder medir nunca, transaminasas también que se elevan y cada vez que hay daño hepático vuelven a haber recurrencias. Lo que no voy a poder medir es anticuerpo anti-E y anticuerpo anti-S, porque no resuelven. Nunca estos anticuerpos están en exceso frente a los antígenos, porque justamente esta hepatitis no es una hepatitis resuelta, es una hepatitis crónica. Si bien tenemos muchos marcadores, los tres marcadores más utilizados para determinar qué etapa de la infección nos encontramos son el antígeno de superficie, el anticore y el anti-HBs. En el banco de sangre solamente vamos a utilizar el antígeno de superficie y el anticore, porque no nos interesa en realidad saber con el anti-HBs si hay resolución o no, porque no nos brinda ningún dato de importancia. Aunque haya resuelto, la persona no puede donar porque puede tener antígeno integrado en el hepatocito. Bien, entonces si con estos tres marcadores podemos evaluar, podemos realizar una evaluación del estado del paciente. En el primer caso, donde solamente tenemos antígeno de superficie positivo, lo que vamos a interpretar es que estamos frente a una hepatitis aguda temprana. ¿Sí? Está el virus y no hay anticuerpos. ¿Sí? Algún alumno me sugirió en algún momento si no podía ser una persona recientemente vacunada que tuviera el antígeno de superficie circulante. Sería un caso muy raro que se pudiera dar porque en realidad la vacuna tiene una dosis muy pequeña que se va a diluir en 5 litros o más de sangre del organismo. Por lo tanto, el título diluido de esa vacuna es muy bajo. Tendría que ser un equipo muy sensible el que lo pudiera detectar. Bien, entonces, cuando tenemos antígeno de superficie solo, estamos frente a una hepatitis aguda temprana. Si ya tenemos anticore IgM, nos vamos a encontrar con una hepatitis aguda tardía, que ya tiene algún tiempo esta hepatitis aguda y se empiezan a generar anticuerpos frente a este virus. Cuando tenemos los dos positivos, antígeno de superficie y core ya como IgG, estamos frente a un portador crónico. ¿Sí? Todavía esta persona no generó anti-HBs, no ha generado anti-HBs, pero se sostiene el anticore, por lo tanto estamos hablando de una hepatitis que se ha prolongado en el tiempo, pero que nunca resolvió. Entonces estamos frente a un portador crónico. En el caso de tener solamente el marcador de core positivo, sin antígeno de superficie, pero sin anti-HBs, lo que podemos hablar es de una convalescencia temprana. Es una persona que se ha curado, pero que todavía el título de anti-HBs no puede ser medido. O estamos hablando de una persona que tiene un estigma serológico, un posible paciente crónico, cuyo antígeno de superficie en este momento no puede ser medido. En este caso, y desde el banco de sangre, por esta posibilidad de encontrarnos con un posible crónico que no ha resuelto, tampoco lo vamos a dejar donar. En el caso de tener los dos anticuerpos, pero no tener el antígeno de superficie, ahí sí nos encontramos frente a una persona que ha resuelto una hepatitis aguda y que ha desarrollado anticuerpos frente a la cápside y frente al antígeno de superficie. De nuevo, tampoco va a poder donar esta persona porque si bien ha resuelto su problema, existe la posibilidad de que el virus de la hepatitis B esté integrado en sus células nucleares, en los monocitos, por ejemplo, y en alguna posibilidad de transfusión a una persona inmunosuprimida, esa hepatitis B se active en el paciente, en el receptor, y genere una hepatitis en ese receptor inmunosuprimido. Por lo tanto, esta persona tampoco puede ser donante. Y el último caso
Es el caso de una hepatitis de un marcador de antígeno de superficie negativo, un marcador de core negativo y un marcador de anti-HBs positivo. En este caso es muy raro, pero podría darse que sea una infección muy antigua, donde el título de anticore ha desaparecido y el título de anti-HBs continúe. Por lo general es al revés, puede darse que el anti-HBs desaparezca y el core continúe. Por lo general se mantienen los dos, pero de darse la desaparición de uno se da la desaparición del anti-HBs preferentemente antes de que el core. Pero como es biología y no matemática, esta opción también puede darse. La opción más común de esto es una persona que ha sido vacunada. Por lo tanto, como fue vacunada con la proteína S, generó anticuerpos frente a esa proteína S sin haber generado anticuerpos frente a la cápside viral porque nunca fue infectado con la cápside viral. Entonces nos encontramos frente a una persona que fue vacunada. Hablemos un poco ahora de la importancia epidemiológica del virus de la hepatitis B. Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2017, no es un reporte de último momento, pero es un reporte bastante actualizado, hay alrededor de 2.000 millones de personas que han sido infectadas por el virus de la hepatitis B. Si no lo dije mal, ni hay ceros de más en la diapositiva. 2.000 millones de personas, es la cuarta parte de la población mundial. De esas personas se estima que han padecido hepatitis B y de esas 257 millones de personas se cree que son portadores crónicos, casi 300 millones de portadores crónicos a nivel global. Además, la OMS informa que hay 2.700.000 coinfectados con HIV, de los cuales casi 2 millones están en el África subsahariana, en la región más pobre del planeta. Sí, y estima la OMS también que hay alrededor de 800.000 muertes por año. En el relevamiento que hace la Organización Mundial de la Salud, plantea que hay un 3,5% de prevalencia a nivel global de la hepatitis B, porque estos 2.000 millones de personas infectadas son personas que algunos han contraído la enfermedad y han remitido, y otros son personas que la están cursando en forma aguda, y otros son personas que son portadores crónicos. La prevalencia global total de la hepatitis B es alrededor del 3,5%, pero la OMS divide en áreas de alta prevalencia, baja prevalencia y prevalencia intermedia. En las zonas de alta prevalencia, como pueden ser el África subsahariana o el sudeste asiático, se estima prevalencias de arriba del 6%. Lo mismo que para Alaska y el norte de Canadá, toda la región esquimal, hay una alta prevalencia de hepatitis B. Lo mismo también para la cuenca del Amazonas. Después hay un área intermedia, que es el área amarilla, donde hay parte de Brasil, norte de Asia, parte de Europa mediterránea y la India y la región del Oriente Medio. Toda esta región intermedia tiene valores entre 2 y 7%, por lo general un 3%, un 2%. Y por último tenemos la zona de baja prevalencia, donde se encuentra Argentina, donde se encuentran algunos países de América y Norteamérica, y el norte de Europa, cuya prevalencia se estima por debajo del 2%. Para el virus de la hepatitis B existen dos tipos de profilaxis, una profilaxis pasiva y una profilaxis activa. La profilaxis pasiva en realidad son inmunoglobulinas específicas purificadas, y este tipo de inmunoglobulinas específicas dirigidas contra el virus de la hepatitis B justamente se aplican a quienes hayan tenido algún contacto de riesgo, a quienes hayan tenido algún accidente laboral confirmado con hepatitis B, o a niños que hayan nacido de madre infectada. Todo esto tiene que ser obviamente antes de las 48 horas para tener una respuesta inmediata. Obviamente las inmunoglobulinas específicas purificadas son un medicamento bastante caro, bastante difícil de conseguir, así que no son de uso común para todos. Solamente se van a usar en estos casos específicos y cuyo riesgo lo amerite. Por otro lado tenemos la profilaxis activa, donde en realidad lo que se hace es que el organismo genere estos propios anticuerpos. Y actualmente para esa profilaxis activa se utiliza la vacuna de la hepatitis B, que está conformada al día de hoy con antígenos de superficie recombinantes
obtenidos como péptidos sintéticos, es decir, no tenemos el riesgo de infectar con virus muerto o virus atenuado, sino que solamente utilizamos la proteína S, que ha demostrado tener respuesta inmunogénica de alto alcance. La vacunación se ha demostrado que confiere un 90% de protección cuando se hace de forma perinatal, cuando se da en los primeros días, en los primeros momentos de vida, transcurridas las 24 horas del nacimiento, y luego se acompaña de una dosis al mes y una segunda dosis a los 6 meses. En Argentina, por suerte, esto es de aplicación obligatoria en niños desde la resolución 940 del año 2000 y también es de aplicación obligatoria en personal de riesgo desde el año 92. Pero aunque parezca mentira, no es en todo el mundo obligatorio la vacunación para hepatitis B al nacer. Si ustedes miran el mapa, los países de azul, de celeste, son 95 países en total, el 50% casi de la Tierra, tienen la hepatitis B dosis al nacimiento como parte del calendario nacional de vacunación obligatorio. Los países rosas tienen la hepatitis B en el calendario de vacunación, pero no se dan al recién nacido, ¿sí? No se protege luego del año de edad, lo cual baja bastante la prevalencia. En el caso de los países amarillos, que son pocos, son Finlandia, son Japón y alguno más que esté por ahí, solamente se aplican en individuos de riesgo, pero no se aplican en neonatos ni en niños, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de países evolucionados o no, sino con cuestiones políticas. Y en el caso de los países verdes, se aplica solo a bebés nacidos de mujeres con antígeno de superficie positivo. Podemos considerar que estos países son países también de bajo riesgo de hepatitis B. Sin embargo, la vacunación ha demostrado ser sumamente efectiva, así que siendo estos también países del primer mundo, como se lo llama normalmente, países de PBI bastante importantes, resulta extraño que no se aplique la vacunación en forma masiva y a recién nacidos. Cuando vemos las curvas que presenta la Organización Mundial de la Salud acerca de la vacunación, si miramos la curva que dice figura 4, la de arriba a la derecha, nos muestra cuál es el porcentaje de 3 dosis cubiertas por hepatitis B desde el año 90 al año 2015. Y como vemos, el naranja, que sería la región de las Américas, hemos cumplido bastante bien, casi con un 90% en el año 2003-2004 de cobertura, ¿sí? Para el año 2015 estamos casi en el 100% de cobertura en nuestro continente con respecto a la vacunación de hepatitis B. Obviamente en este caso África todavía queda en un 70% de cobertura. Si miramos el otro gráfico, la figura 5, es las dosis dadas al nacer, ¿sí? Las dosis de cobertura en las Américas dadas al nacimiento. Y en este caso América llega alrededor del 70%, ¿sí? Bastante bien si tenemos en cuenta que en muchas regiones la pobreza hace que no se alcancen estos medios. Estos son datos que reveló la OMS en el mismo informe del año 2017. Para la hepatitis B no hay un tratamiento exitoso al día de hoy que cure esta hepatitis crónica. Existe un tratamiento que se aplica en pacientes crónicos con antígeno E positivo, antígeno que marca replicación activa, y en estos pacientes hay un tratamiento que lo que busca en realidad es evitar la progresión a hepatocarcinoma celular, es decir, minimizar el daño que podría causar esta hepatitis. Se utiliza como marcador de éxito o no de la terapia la desaparición del antígeno de superficie y la seroconversión de antígeno E a anticuerpos anti-E. Y a su vez la reducción de la carga viral, es decir, lo que se mide como terapia de éxito es la disminución de la carga viral, la disminución del virus circulante, y esto con el fin justamente de evitar que haya progresión a hepatocarcinoma celular, a cirrosis y a muerte en todo caso. La cura para los tratamientos a pacientes crónicos es menor al 5%, ¿sí? Es decir, la desaparición del antígeno de superficie y la desaparición total de la viremia solamente se da en menos del 5% de los pacientes que se realicen este tratamiento. Este tratamiento al día de hoy, en el año 2017,
después del 2017, se recomienda el tratamiento oral con tenofovir y entecavir. Estas dos drogas, que desde este año, desde el 2017, son medicamentos genéricos, han caído las patentes, tienen un costo anual de $30 aproximadamente el tratamiento. No son tratamientos caros, pero la efectividad que demuestran es bastante baja. Hablemos un poco también de las mutantes que podrían ocurrir en el caso de hepatitis B. Existen mutaciones en todos los virus, dependiendo del tipo de virus va a tener más o menos mutaciones. El virus de la hepatitis B es un ADN virus, por lo general los ADN virus tienen menos mutaciones que los RNA virus o ARN virus, porque su copia, las polimerasas que realizan esta replicación, tienen el poder de corrección. Por lo tanto, si hay alguna falla, alguna mutación en la replicación, la polimerasa podría, en teoría, descubrirlo y repararlo. De todas formas, existen las mutantes del virus de la hepatitis B y las podemos categorizar en tres tipos de mutantes distintas, depende de la región que afecten. Las primeras mutantes son las de la región S, o pre-S, la que afecta a la región del antígeno de superficie, donde una mutación puntual puede cambiar un sitio del determinante de este antígeno de superficie y por lo tanto cambiar la forma de este antígeno de superficie, y esto llevaría a afectar la sensibilidad de los kits para detectarlo o a disminuir la infectividad de la vacuna, que en definitiva genera anticuerpos contra esta proteína. Además tenemos las mutantes de la región core y precore, donde se han descrito mutantes donde se produce una señal de terminación que genera una proteína incompleta del precore, del precore, que es la proteína que se secreta. Eh, entonces afecta al antígeno E, pero no afecta al antígeno del core, porque las proteínas que tienen mutación, perdón, los virus que tienen mutantes en las proteínas del core resultan ser inviables. La proteína del core es aquella que termina formando la cápside viral, y si nosotros mutáramos esta cápside viral sería como hacer los ladrillos torcidos, por ponerlo de alguna manera. Sería muy difícil que esta cápside se pudiera ensamblar y por lo tanto, si hubiera mutantes de la región del core, estas mutantes serían inviables, no tendrían una cápside viable para armarse. Y por último tenemos mutantes en la polimerasa. La enzima polimerasa puede llegar a tener mutaciones en el genoma que la codifica, y esto por lo general pasa en pacientes tratados, pacientes crónicos tratados durante mucho tiempo, donde la presión que se ejerce sobre el tratamiento, es decir, el tratamiento ataca la polimerasa, y entonces la presión que se ejerce sobre este tratamiento puede llegar a hacer que aparezcan mutantes sobre esta polimerasa. Entonces, de estas tres variantes, las más conflictivas son las de las mutantes de la región S y pre-S, porque fíjense en este caso puntual una mutación descripta en la glicina 145 que transforma el aminoácido de esa posición en una arginina. ¿Cómo cambia el sitio de este determinante? Fíjense con esta foto, con este dibujo, cómo cambia la estructura del mismo antígeno, y por lo tanto, si en ese sitio azul, en ese sitio antigénico, iba a actuar un anticuerpo, ahora con esta mutación roja que tenemos en el dibujo, ese anticuerpo ya no reconoce ese antígeno y por lo tanto la vacuna disminuye la efectividad. Por otro lado, si el anticuerpo que nosotros tenemos en el kit de reacción va a reconocer esa parte azul, ahora con esta adición roja ya no lo reconoce y por lo tanto vamos a tener un resultado negativo cuando en realidad existe, es decir, vamos a tener un falso negativo. Para todo esto, muchos ensayos han incorporado varios anticuerpos que detectan distintas regiones del antígeno S, varios monoclonales que detectan 2 o 3 regiones distintas del antígeno S, para evitar esto que puede llegar a pasar, que es la aparición de mutantes puntuales. Lo mismo ocurre con la vacuna, donde se está estudiando poder, además del antígeno S, intentar buscar una vacuna que tenga quizás también el antígeno pre-S1 o el antígeno pre-S2, que también son antígenos de superficie, y que se generen también anticuerpos dirigidos contra estos antígenos para poder evitar tener escape los virus de hepatitis B que tuvieran mutantes de la región S.
En este gráfico lo que se calcula es la curva teórica de aparición de mutantes en la población mundial vacunada. Es decir, si nosotros empezamos a vacunar con el antígeno S solamente, las cepas salvajes, las cepas wild type de este virus, van a terminar desapareciendo porque justamente la vacunación va a ser de cobertura mundial y nadie se va a infectar de esta cepa. Pero las mutantes van a empezar a ocupar su lugar porque estas mutantes no van a ser, no van a tener respuesta a las vacunas frente a estas mutantes y por lo tanto estas mutantes van a empezar a tener su nueva, eh, empezar a tener su pico. Es por eso que se están incorporando nuevos antígenos o se están intentando incorporar nuevos antígenos que generen reacción inmunogénica para poder tener una vacuna de cobertura mayor. Por último, estas mutantes del antígeno S también forman parte de un grupo mayor de hepatitis B que denominamos hepatitis B oculta, OBI, ¿sí? Occult B infection. Las OBI o hepatitis B oculta se definen como hepatitis cuya presencia de ADN viral en hígado es positiva, existe ADN en hígado. Se puede medir haciendo una biopsia del hígado, una PCR para detectar el ADN en esas células, que tienen además ADN detectable o no en suero, y si está en niveles muy bajos generalmente, y esto se podría encontrar con una prueba de biología molecular para el banco de sangre, en forma individual sería más fácil de detectar que en forma de mini pool. Y también las hepatitis B ocultas tienen antígeno de superficie negativo para los ensayos disponibles actualmente. Estos tres puntos son los que determina el consenso de Taormina como hepatitis B oculta. Y en este caso, el antígeno de superficie negativo puede darse en algunas situaciones justamente por estas mutantes del antígeno de superficie que no detectan los kits. A su vez puedo tener hepatitis B ocultas seropositivas que tengan core positivo o anti-HBs positivo y hepatitis B ocultas seronegativas que no tengan core y no tengan antígeno de superficie positivo, es decir, que lo tengan negativo. La importancia de las hepatitis B ocultas se ha encontrado que muchas veces escapan al diagnóstico y lo que es peor aún, pueden escapar, si es que no se realiza el core también, pueden escapar a los ensayos serológicos realizados en el banco de sangre, por lo tanto existe un riesgo de transmisión de una hepatitis B de un donante que tiene una hepatitis B oculta a un paciente si es que el antígeno de superficie utilizado no detecta esas mutantes y no se realiza biología molecular cuando es una hepatitis B oculta seronegativa, es decir, con core negativo. O sea, estamos cubiertos con el core, que lo puede detectar, estamos cubiertos con el ADN, que podría llegar a detectarlo, pero de todas maneras puede ser que sean core negativos y con niveles de ADN muy bajos y esta hepatitis B oculta en todo caso tener riesgo residual de transmisión transfusional. En el año 77, Mario Risetto estudiaba pacientes que eran seropositivos para antígeno de superficie y descubre que hay un nuevo sistema de antígeno-anticuerpo del antígeno de superficie, pero que es inmunológicamente distinto en algunos pacientes. Lo denomina agente delta, ¿sí? Y al antígeno delta le correspondía además el anticuerpo antidelta. Posteriormente, unos años después, se descubre que se trata de un nuevo virus. Como ya le habían puesto agente delta, lo denominaron virus de la hepatitis D. Este nuevo virus, el virus de la hepatitis D, se trata en realidad de un virus incompleto. Es un virus que no posee la maquinaria para infectar de forma individual y necesita sí o sí de la maquinaria del virus de la hepatitis B. Con lo cual este virus, el virus D, solamente puede infectar individuos que ya estén infectados con el virus de la hepatitis B, es decir, crónicos a los cuales se sobreinfecta con el virus de la hepatitis D, o puede solamente coinfectar los dos virus juntos en infectados agudos, es decir, infectarse una persona al mismo tiempo por virus de la hepatitis B y por virus de la hepatitis D. Generalmente, este virus de la hepatitis D, cuando infecta en caso de coinfecciones las dos
las dos virus infectan en forma simultánea al mismo tiempo, estas coinfecciones se resuelven para ambos virus en un 95%. Cuando se coinfecta se resuelven en un 95%. Ahora, cuando se sobreinfecta con virus de hepatitis D en individuos que ya son crónicos para hepatitis B, por lo general se cronifica también la hepatitis D en un 80%. Es decir, cuando van los dos juntos, el 95% se termina curando. Pero cuando el virus de la hepatitis D se suma a un hígado ya infectado por hepatitis B, se cronifican en un 80% los dos. La importancia clínica que tiene este virus de la hepatitis D es que agrava la evolución de la hepatitis a cirrosis en los casos crónicos, y en los casos agudos también agrava el desarrollo de esta infección aguda, favoreciendo muchas veces el caso de hepatitis fulminantes, ¿sí? Es decir, en los agudos agrava la situación a hepatitis fulminantes y en los crónicos agrava la situación a cirrosis. ¿Por qué nosotros no medimos el agente delta o el virus de la hepatitis D en el banco de sangre? Simplemente porque para que exista infección con el virus de la hepatitis D, ya tenemos que tener el virus de la hepatitis B. Es decir, que testeando el virus de la hepatitis B, nosotros nos aseguramos de la existencia o no en ese donante del virus de la hepatitis D. Este virus no puede estar solo, es decir, no podemos tener un donante que esté infectado solamente por el virus de la hepatitis D. ¿Sí? Por lo tanto, no es necesario testearlo en el banco de sangre, pero como es un virus de transmisión sanguínea, que puede tener transmisión transfusional, lo nombramos acá para tenerlo en cuenta. Por otro lado, si miramos la distribución geográfica de la infección por virus de hepatitis D, en nuestro país se considera muy baja esta infección, muy baja. Es un virus que tiene prevalencia alta, como les dije, en la cuenca del Amazonas, donde también hay virus de la hepatitis B, y en algunos países de África y de las islas del sur del Pacífico. Como ven, estos virus no se parecen en nada, tienen un diámetro distinto, los dos tienen la misma envoltura, eso sí, y sus antígenos son similares al antígeno de superficie, pero no comparte el virus de la hepatitis D, el PRS1 y el PRS2. La cápside del virus de la hepatitis D es inestable y el genoma del virus de la hepatitis D es un ARN monocatenario, cuando el virus de la hepatitis B es un ADN doble parcial. Es decir, estos virus son muy distintos, lo que pasa es que comparten este antígeno de superficie. Hasta acá llegamos con las hepatitis de la primera parte, donde vimos un repaso general de las hepatitis, donde hablamos del virus de la hepatitis B y donde hablamos del virus de la hepatitis D, que si bien no lo tamizamos en banco de sangre, existe riesgo de transmisión transfusional junto con el virus de la hepatitis B. La clase que viene vamos a hablar del virus de la hepatitis C y vamos a hablar del nuevo virus, que ahora sabemos que también tiene transmisión parenteral, que es el virus de la hepatitis E. Nos vemos la próxima clase y cualquier duda, ya saben, me pueden consultar. Saludos.